FM 89.1, Radio Universidad. Y este fin de semana la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del impuesto a las ganancias que beneficiará a más de 1 millón de trabajadores. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna. ¿Qué tal, Blanca? Noelia y Jorge Chamorro, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Efectivamente, en esta sesión de la Cámara, que fue extensa, pero muy productiva, tratamos la modificación del impuesto a las ganancias y bueno, y también una ley de educación ambiental, digamos. Hablando de cuestiones importantes, también yo quiero darle relevancia a esta ley. Bien, importante, ¿no? Muy importante. Contanos cómo fue la sesión, ¿no? Obviamente se extendió bastante y, bueno, ¿cuáles fueron los diputados también que se abstuvieron? En el caso, a ver, vamos a empezar por la pregunta que ustedes me hicieron primero, que es la de ganancias, ¿no? Sí. Por un lado, el valor que tiene, digamos, hay un valor como de fondo de la modificatoria de la ley de ganancias que tiene que ver con dar un paso en una dirección que es la construcción de una base tributaria más progresiva en la Argentina. Esto, digamos, es todo un desafío a mediano y largo plazo, pero este es un paso concreto que define quienes estarían exceptuados a partir de la elevación del piso de aportes o del rango de salarios y de ingresos jubilatorios para quienes estén obligados a aportar o no ganancias. Y en esto, ¿quiénes quedan fuera? Los que tienen ingresos, trabajadores, trabajadoras, hasta 150.000 pesos o jubilados, jubiladas, que llegan hasta los ingresos mínimos, los 8 ingresos mínimos, un poco más de 153.000 pesos. ¿Quiénes se benefician en conjunto? Casi 1.300.000 argentinos, argentinas, que son docentes, empleados de comercio, que son trabajadores, trabajadoras bancarias, que son, digamos, a lo largo y ancho de la patria, hombres y mujeres, algunos activos en términos laborales y otros ya jubilados y jubiladas, pensionados, pensionadas, que no van a abonar. Creo que lo interesante además es que la ley se establece a partir de su vigencia, a partir de enero de este año, con lo cual va a haber una primera instancia, una vez que esté aprobada, de retroactividad, que va a poner en circulación recursos que seguramente, digo, en el volumen total de la devolución de lo ya descontado, porque estamos corriendo el mes de marzo y porque es posible que enero, febrero, marzo tengan su descuento, o digamos, o si marzo no entra, bueno, sería enero y febrero, pero esa retroactividad de última va a operar también a beneficio de la reactivación económica. Son recursos afectados a cuestiones que cada cual decidirá, pero que en realidad siempre reactivan y contribuyen a reactivar la economía. Y creo que en el desafío de la puja entre ingresos e inflación, también esta evidentemente es una preocupación que queda de manifiesto en la ley. Hola, diputada, mi nombre es Jorge Chamorro. Como además de este tema tan importante y que va a ayudar al consumo y a muchas personas de clase media, es decir, van a quedar ya solamente un 30% de trabajadores que van a pagar ganancias, Así es. son los de altos ingresos, indudablemente, ¿no? Hay un punto aparte que ustedes votaron conjuntamente con esta ley y que está despertando mucho interés porque todavía no está la letra fina,
Argentina, capaz que por lo menos en los grandes rasgos usted nos ayuda, que es lo que tiene que ver con el monotributista y el autónomo. Acá va a haber una flexibilización en todo este tema para los monotributistas, ¿no? Claro, bueno, en ese caso es otra ley. Ganancia se llevó todas las luces y yo creo indudablemente que lo justifica, absolutamente y por supuesto. Pero también en el caso de adecuaciones o nuevas adecuaciones para el régimen de monotributo y para el desfasaje que se ha producido por una cuestión obvia que tiene que ver con la marcha de la economía, quienes quedaron casi al borde fuera del sistema, aún queriendo estar. El sistema en realidad, la verdad que fue un sistema pensado originalmente para un conjunto de argentinos, argentinas muchísimo menor. En el esquema inicial, según nos informaban los funcionarios que fueron y que de algún modo historiaban el monotributo, bueno, 400.000 o un poco más de personas, argentinos, argentinas, pero ahora, digamos, son millones los que están dentro de ese esquema en virtud de la situación económica, no de hoy ni de ayer, digamos, es algo que viene incrementándose como parte de un esquema de estar dentro de la economía formal sin que esa formalidad sea un reaseguro de ingresos, sino es una labor de quienes emprenden trabajos, en algunos casos comunitarios, cooperativos, individuales, y dinamizan la economía, pero claro, en el aporte, en el rango y en el esquema que obliga a hacer los aportes, esos se ajustaban a los ingresos anuales, y eso es lo que quedó en desfasaje. Todos entendimos que lo que hacemos con esta norma, en realidad es una adecuación que parcialmente resuelve la situación de los monotributistas y que lo que está pendiente es, en definitiva, una nueva ley de monotributo más integral. Pero bueno, así las cosas, yo creo que dimos un paso importante y bueno, en el caso de el monotributo debiera ser como una excepción. El régimen general es la norma y el objetivo fue crear una red de contención fiscal para los monotributistas en el marco del contexto de pandemia, con el fin de que puedan permanecer en el régimen o, en el caso de que a la fuerza, digamos, han quedado fuera, morigerar su paso al régimen general, tendiendo como una vía de conexión entre el régimen general y el régimen de monotributo, evitando sí que el estar excluido del monotributo ocurra por causales distintas al esquema a lo que sería la definición de ventas, cuánto vendo de lo que produzco. No, me parece que eso, y bueno, y otorgar beneficio a los contribuyentes que han cumplido, que a pesar de todo se han sostenido y han cumplido. Así que esa ley está buena. El gobierno anterior se agudizó mucho esto de la persecución al monotributista, que se pasaba. Yo le puedo decir, en el terreno periodístico es impresionante la cantidad de colegas que me contaban que se pasaban por 5.000 pesos, 10.000 pesos del monotributo, y resulta que lo que hacía la FIP en ese entonces te dejaba pasar 2, 3 años sin que vos te dieras cuenta que te habías pasado. No sabías vos que te habías pasado. Después te daba el viandazo. Te daba el viandazo y tenías una deuda de 300.000, de 1.000.000, de 500.000 pesos, te la hacían pagar con 12 cuotas con un interés en ese momento que era impagable. Así que esto viene muy bien porque son 3,5 millones de monotributistas que están colgados de la palmera, ¿no? Claro, exactamente. No, yo creo que, por eso, las 3 cuestiones que para mí son clave. Es un régimen que fue pensado en su momento para otro objeto, que después, no sé, no quiero calificarlo como que se desvirtuó, sino que simplemente se fue acomodando a necesidades de argentinos, argentinas, trabajadores y trabajadoras, y también de las reglas de juego de la economía que iban
acomodándose o cambiando. Entonces creo que hoy lo que hace esta ley que aprobamos es ir en el salvataje de situaciones críticas y de poner entonces entre el régimen general y el monotributo puentes que permitan ordenarlo. Pero también la última cuestión es lo que yo planteaba antes, que creo que quedó no tácita, expresamente reconocido que es indispensable un nuevo régimen de monotributo, un régimen adecuado al actual estado de cosas donde hay millones, digamos, y no los 300, 400 mil que originalmente cobijó el sistema. Sí. Me queda una pregunta a mí, ya la dejo a Noelia. ¿Podría aclarar entonces, de ahora en más, se supera este tema de si queda desactualizado, si la inflación, si las escalas, si las deducciones, se ajusta la escala del monotributo, de ganancias, los 150.000 pesos de techo se van a ir ajustando una vez por año, ¿es así? Por lo menos este año el Poder Ejecutivo va a tener atribuciones para realizar los ajustes que correspondan, ¿sí? Esto está definido hasta el 31 de diciembre del 21, pero seguramente queda como espíritu de la propia norma el que haya año a año que habilitar al Ejecutivo a realizar los ajustes que correspondan. En estos casos creo que en virtud de situaciones que obviamente nosotros vemos, es necesario tener esa atribución y no estar realizando adecuaciones a la propia norma, o sea que esa cuestión sea flexible. Y también creo que es importante que bueno, que en la medida en que se ordene el texto, porque hubo algunos acuerdos en el marco del propio debate, que trasciendan cuestiones que son importantes, bueno, que el aguinaldo, que el salario anual complementario queda exceptuado del pago de ganancias, me parece que es importante, y el mismo tiempo algunas situaciones como los trabajadores que tienen actividad riesgosa o que están en zonas, se desempeñan en zonas insalubres, digamos, hay una serie de excepciones que fueron incorporándose explícitamente, que está bueno. Usted preguntaba por las facultades que se le otorgan al PEN para las adecuaciones a este nuevo piso para pagar, y después, bueno, algunas cuestiones que establecen en línea con el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, herramientas educativas y cursos, digamos, y servicios que estarían exentos también para de las deducciones, ¿no? De ganancias, y que obligarían lógicamente a certificarlos y a justificarlos, pero bueno, me parece que son avances. Claro, es una ayuda, incluso la ropa de los trabajadores, sí, hay un montón de deducciones nuevas que antes no estaban. Noelia. Bien, diputado, usted mencionaba el proyecto de ley de educación ambiental, ¿no?, que también se aprobó. Cuéntenos cuáles son los objetivos de este proyecto. Claro, se los contaba porque, bueno, yo decía de la sesión que tuvimos, como la niña bonita fue la reforma de ganancias, que tuvo muchísimas repercusiones, incluso en la previa. Claro. Pero en el caso de la ley de educación ambiental, es de esas leyes que tienen que buscan tener un impacto en el bienestar y en la vida de todos y todas, y que viene gestándose hace bastante tiempo. Nosotros ya el año pasado lo trabajamos con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Educación en una conjunta, en las comisiones de presupuesto también, y la verdad que, bueno, el Ejecutivo planteó que
que estaba dentro del listado de proyectos para tratar en extraordinaria, y eso no había sucedido. Y la verdad que tiene un enfoque que es de participación, y un enfoque integral, no casualmente se llama integral, pero es un enfoque como un abordaje holístico, con un fuerte respeto al valor de la biodiversidad, a la equidad, con enfoque de género, con la diversidad cultural y la preservación de las culturas. Y también algo que realmente yo creo que es importante, es que la ley define dos aspectos. Uh-huh. Esto que yo les cuento, que serían como los fundamentos, el sentido de la ley, establece un derecho, el derecho a la educación ambiental. No solamente para... ¿Hola? Sí. Sí, la escuchamos. Bien. No solamente para los estudiantes del sistema educativo argentino, sino también en línea con otras cuestiones que tiene que ver con, por ejemplo, la formación docente, que tiene que ver con las líneas de investigación, las universidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación, la producción de contenidos, y al mismo tiempo lo que establece la ley, que a mí me parece como muy interesante y muy importante, o quizás lo vea a raíz de que he tenido experiencias de gestión en ejecutivo, es las condiciones del trabajo conjunto en áreas de gobierno que tienen pertinencias específicas, pero que en este caso deben necesariamente trabajar mancomunadamente, ¿no? Como es educación y ambiente. Bien. Y desde ahí interpelar a otras áreas de gobierno, porque también la ley lo que plantea en esa toma de conciencia es abonar yo diría como la mirada crítica sobre algunos aspectos que hacen a la realidad productiva, o algunos problemas que en la Argentina estos últimos tiempos hemos visto en carne viva, como son los incendios en los humedales, o los incendios en los bosques, o en materia productiva, la producción agrícola, el corrimiento de fronteras que destruye bosques, o la producción minera, entonces a cielo abierto. Entonces digo, esas cosas al interior de una gestión, de esta o de cualquier gestión, lo que generan es un dinamismo diferente y empoderan a actores y sectores, a organizaciones ambientalistas, a estudiantes, a las universidades, a los docentes, porque en los ámbitos de participación van a estar los sindicatos docentes también. Entonces creo que es una mirada integral sobre un problema que nos aqueja y que pone en riesgo la vida, quizás no en el extremo, la vida de hoy, o sí para quienes han visto devastadas sus bienes, sus propiedades, o sus lugares vitales en el sur, en Chubut, sino las responsabilidades que tenemos con respecto a las generaciones futuras, lo que de algún modo el Papa Francisco plantea cuando habla de la generosidad y de la dignidad de cuidar nuestra casa común para nosotros y para los que vengan. Totalmente, interesante el proyecto, ¿eh? Y diputada, para cerrar, y ya la dejamos que debe tener mucho trabajo, ¿cuál es su opinión acerca de las restricciones que se tomaron en las últimas horas, y cómo ve en un futuro no lejano, cómo seguimos? La verdad que ninguno de nosotros tiene una respuesta a cómo va a evolucionar, más allá de todas las políticas de prevención y de vacunas. Digo, esa es la apuesta cierta para detener el daño y el mal de los contagios y sus consecuencias en materia del COVID. Pero ¿quién tiene una respuesta final y definitiva sobre hasta cuándo y cómo va a evolucionar? Evidentemente hay algunos datos que dan pistas, pero creo que en consecuencia de ello la
las medidas que se van tomando, no dudo, pero para nada, de su fundamentación, y creo que son indispensables y necesarias. Me parece que la apelación a la responsabilidad social y comunitaria es algo que debe estar de modo permanente en todos los ámbitos, ¿no? Creo que en eso los medios de comunicación tienen un rol crucial. Pero bueno, deseando que las vacunas lleguen a todos los lugares que tienen que llegar, y confiando en que en definitiva la responsabilidad de quienes hoy tienen la capacidad y la obligación de tomar decisiones están haciéndolo en la medida justa que plantea el problema, un problema grave que no nos afecta solo a nosotros, que afecta al mundo, pero que bueno, uno también lo vive en primera persona y es una perspectiva menor, ¿no? Y creo que para los que tenemos responsabilidad de gobierno, acompañar ese proceso es fundamental. Totalmente. Bueno, diputada, le agradecemos por la comunicación, por su tiempo y bueno, un placer hablar con usted. Gracias a ustedes, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. La diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, contándonos, bueno, este tratamiento de la ley de ganancias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.